Pasamos a la segunda charla que tenemos prevista, que es hasta qué punto la digitalización es una herramienta para la transición ecosocial, que la va a hacer Adrián Almazán, y luego ya seguimos con el debate hasta el final. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Porque a veces no tengo muy buena conexión en mi pueblo. Sí. ¿Sí? Vale. Si en algún momento se oye mal, Paco, párame, porque igual me quito la cámara o lo que sea para no alargarnos. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir y también por ir participando en el debate. Y esperemos así que yo creo que más o menos está cumpliendo su objetivo este encuentro, que era visibilizar de cara a nosotros, de cara adentro, pues algunos argumentos divergentes y intentar ir por lo menos construyendo el mapa para el consenso. Y a mí me interesaría entrar más en, bueno, el papel social y en concreto el vínculo que debe establecerse o no entre estos procesos de informatización y digitalización y nuestro proyecto social, el proyecto de ecologismo social. Y claro, la base de eso justamente está en la intervención de Jorge, que me deja ya mucho camino recorrido y que seguramente hará mi intervención más breve. Un punto muy importante que se deriva de asumir esa no neutralidad de la técnica y la tecnología es que la elección de una tecnología es una elección política. ¿Por qué es una elección política? Pues porque lleva detrás elecciones de organizaciones institucionales, lleva detrás también elecciones económicas, lleva detrás elecciones de imaginarios, lleva detrás incluso construcciones de subjetividades, es decir, reflexionar sobre nuestra tecnología debiera ser tan natural como reflexionar sobre nuestras necesidades, ¿no? O reflexionar sobre cómo nos organizamos políticamente. Y eso no es así. Eso yo creo que es un problema muy importante que arrastramos como sociedad y que parece que tiene que darse pues, una situación de extremo riesgo, un efecto sobre la salud claro, ¿no? Un caso paradigmático como el nuclear, para que realmente nos pongamos a pensar para qué necesitamos una tecnología, qué cambia cuando esa tecnología aparece, cómo se cambian las distribuciones de poder, etcétera, etcétera. En ese sentido, los procesos de informatización y digitalización que vienen ya de antiguo, yo creo que todavía siguen arrastrando un déficit importante de análisis. Parece que no nos hemos todavía preguntado mucho por qué aparecieron, a qué intereses respondían, de alguna manera qué transformaciones indujeron. Un poco en este sonambulismo tecnológico y también pues todavía amparados en este mito del progreso, lo recibimos como un avance más, como un avance inevitable y no hicimos quizás esa reflexión temperada. Ahí hay un libro que yo recomiendo, que yo participé en su traducción, que se llama La libertad en coma, que digamos pues tiene una exposición mucho más detallada de cuáles son justamente los puntos de encuentro entre, digamos, los callejones sin salida que se habían encontrado en ese momento ya, pues estados y empresas, ¿no? Este marco capitalista y las tecnologías informáticas y digitales como una suerte de válvula de escape. En realidad, más allá de lo que se suele presentar, pues la informatización y digitalización del mundo no fue precisamente un proceso de desindustrialización, sino, digamos, y esta es una tesis fuerte para mí, fue una continuidad de ese proyecto de industrialización por otros medios y también, digamos, una profundización de ese mismo proyecto de mundo. ¿Qué pasa? Que ese mismo proyecto de mundo, de alguna manera, es el mismo proyecto que ha demostrado ser igual de devastador a nivel social y a nivel ecológico. Y vamos a pensar en algunos puntos así que son interesantes, ¿no? La introducción, por ejemplo, de las tecnologías de automatización e informatización en el trabajo, pues lejos de responder a la promesa que en realidad se retrotrae hasta el siglo XIX, ¿no? de cómo esos procesos de automatización iban a permitir liberar fuerza de trabajo y por tanto se iban a poder reapropiar y eso iba a suponer o redundar en un mejor bienestar social, pues en realidad lo que vemos es que ha sido una salida para intentar cubrir pues, tasas de ganancia que cada vez son más exiguas, ha sido un instrumento de control social en el sentido de que ha permitido pues, no disponer o no contar con parte de la fuerza del trabajo, desespecializar y también desarticular muchas posiciones de poder dentro de algunas ramas en donde esos trabajos especializados desaparecen. Además, ese proceso de digitalización e informatización llega en un momento en el que, digamos, la globalización productiva y el entramado de una economía globalizada pues estaba a las puertas, pero tenía imposibilidades físicas, imposibilidades institucionales importantes, ¿no? Algo como la deslocalización productiva, y eso tiene que ver algo como inaugurar esa dinámica de competencia pseudoempresarial entre estados que vivimos hoy, ese salir al mercado del mundo diciendo que, bueno, pues yo soy el más barato porque voy a pagar menos a mis trabajadoras y trabajadores o porque te voy a dejar que contamines mucho más, tenía un bloqueo importante que era el bloqueo de la articulación logística, ¿no? Ese bloqueo de realmente hacer posible que una cadena productiva, como las grandes cadenas productivas, por ejemplo, de coches, esos grandes entramados, ¿no?
industriales que conocíamos pues, en Francia, todavía en el siglo XX, se convirtieran en pequeñas células, pequeños módulos en diferentes lugares del mundo que se pudieran articular y distribuir un poco según la regla de notario, ¿no? Esto que también plantea Naredo, ¿no? Donde está la mayor captación de beneficios es justamente en el centro, donde hay menos destrucción ecológica y también donde de alguna manera hay menos explotación del trabajo y sin embargo pues hay una derivación de todos esos costes a lugares lejanos, ya sea pues, a través del extractivismo, ¿no? La extracción de materias primas o directamente los procesos de manufactura que para las nuevas tecnologías digamos son muy ilustrativos. Si pensamos en lo que ha sido la trayectoria de la informática y después de todos los dispositivos móviles, en realidad tenemos una ilustración bastante buena de qué significa esto de que nuestras tecnologías, ¿no? tengan una no neutralidad que significa una organicidad y la construcción de un determinado medio. O sea, es decir, no podemos entender un ordenador como un simple instrumento aislado que podemos usar o no usar, apagar, ¿no? en esa suerte de símil del martillo, sino que tenemos que entender que para comprender qué significa un ordenador tenemos que comprender una cadena causal muy importante. Tenemos que entender todas las dinámicas extractivistas a lo largo del planeta, ¿no? Y eso tiene que ver con bueno, pues un montón de desigualdades económicas, pero también un montón de destrucción ecológica, que a día de hoy es especialmente importante porque de manera irresponsable, como hemos hecho en muchos otros ámbitos de nuestra vida, hemos basado esas tecnologías digitales en materiales y materias primas, en concreto minerales, que son escasos, están muy localizados, ¿no? Y que de alguna manera pues no tienen garantizado una posibilidad sencilla de continuidad en el tiempo. Hay algunos ejemplos paradigmáticos, conocemos el ejemplo del coltán, por ejemplo, que quizás es el que más ha salido a la luz, ¿no? Está muy localizada en todas sus reservas en el Congo. Alrededor de esas reservas de coltán, pues sabemos que se han desarrollado muchos de los conflictos políticos y bélicos que conocen un poco la historia trágica de ese país, pero no solamente es el coltán, también podemos hablar del litio, de esa nueva ofensiva, por ejemplo, ahora por el litio de los salares, ¿no? en Sudamérica, y cómo de alguna manera esa demanda de litio va en aumento ya no solamente para estos dispositivos, sino para otra gran parte de este paquete de la cuarta revolución industrial de la que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de extractivismo, hablamos de la necesidad de transporte, por supuesto, y hablar de necesidad de transporte es hablar pues, de una cierta debilidad, fragilidad de este sistema nuestro, ¿no? tan gigantesco que igual que en otros aspectos de nuestra organización conocemos y trabajamos bien, nuestro insostenible sistema de alimentación, de producción de alimentos y distribución, pues en realidad aquí tenemos un equivalente también con esta cuestión del transporte de materiales. ¿Qué pasa? Esos materiales confluyen, ¿no? Tendríamos que hablar también de las tierras raras que están muy localizadas en China, que bueno, no me voy a detener ahora tanto en eso, confluyen justamente en China en un aspecto, digamos, en un territorio muy reducido, la Bahía de la Perla, en donde se concentran casi todas las manufacturas a nivel mundial de lo que son los dispositivos concretos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Foxconn, una empresa que digamos es la referente, ¿no? la que construye para Huawei y construye también para Apple, rompiendo un poco esa dicotomía ahora que se nos vende geopolítica, pues concentra en condiciones que de alguna manera nos hacen retrotraernos justamente a momentos de la historia del trabajo bastante anterior, grandes instalaciones productivas, cadenas de naturaleza taylorista, en donde además la diferenciación, digamos, o el espacio entre trabajo y vida se desdibuja bastante. Estamos hablando de medidas represivas brutales al interior de la cadena de trabajo, estamos hablando de instalaciones de residencia de obreros que se encuentran en las mismas estas grandes instalaciones de fábricas, ¿no? industriales, en donde hay restringido la entrada y la salida, ritmos de horarios muy intensos, salarios de miseria, una captación de un montón de migración interna del mundo rural que justamente llega ahí otra vez todavía seducida por los cantos del progreso, ¿no? Y bueno, son casos tan extremos que están documentados. Hay un par de libros en castellano que luego os podemos recomendar si queréis, que han llevado incluso hasta el extremo del suicidio a mucha gente, ¿no? el estar ahí localizado, ¿no? Esa producción, que tiene asociado además un nivel de contaminación importante, luego, sin embargo, es captada, digamos, es revalorizada por las grandes empresas de producción informática que hasta el auge de Huawei, pues fundamentalmente se encontraban en Silicon Valley, ¿no? En Estados Unidos, donde de alguna manera estaba la parte del león, donde tenemos a las grandes empresas paradigmáticas que conocemos, ¿no? Y que de alguna manera se amparan o consiguen todo ese beneficio. Y este asunto del beneficio es muy importante, ¿no? Porque de hecho la financiarización del mundo ha sido a la vez el efecto y la causa, hasta cierto punto, de esta retroalimentación de los efectos de digitalización. Este extremo que ha alcanzado el nivel de financiarización en el que vivimos hubiera sido imposible sin muchas de las tecnologías que han pseudo-automatizado, en muchos casos directamente automatizados vía algoritmo, todo ese tipo de intercambios comerciales. Pero es que además
lo que comentaba Jorge, digamos, a nivel social, civilizatorio, de cómo la promesa de la cuarta revolución industrial sigue siendo un poco el único sustento que le queda para tener una promesa atractiva, ¿no? De mundo, de sociedad, a nuestras sociedades occidentales y en particular ese conglomerado, ¿no? Google, Amazon, Facebook, todo esto que se conoce como las gafas, pues tiene un correlato muy claro en el mundo de los mercados. Los mundos de los mercados, como sabéis, funcionan a base de confianza, ¿no? Vivimos, si queremos hablar de irracionalidad o de racionalidad, seguramente no haya nada más irracional que el valor en bolsa de las empresas de las TIC, ¿no? Porque de alguna manera se sostienen en la promesa de que van a poder generar beneficio, van a poder repartir dividendos, y esa promesa se sostiene a su vez en justamente el convencimiento de que tenemos espacio y deseabilidad, ¿no? Y de alguna manera manga ancha política y social para poner en marcha ese proceso de digitalización total del mundo que de alguna manera va a suponer un ingreso y un crecimiento perpetuo de esas empresas. Entonces, criticar ese proceso de digitalización, cuestionarlo, en parte también es en poner en riesgo de manera directa los beneficios hoy, la estabilidad hoy, ¿no? El valor en bolsa hoy de todas esas empresas. Y eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? Que de alguna manera hay una fragilidad importante en todo eso. Claro, el proceso de la cuarta revolución industrial, además, lejos de lo que se nos presenta, no tiene nada de desmaterialización de nuestra economía. Digamos que esto seguramente habréis leído cosas al respecto, no sé cuánto os suena o no. Digamos que el argumento fundamental que se ha planteado en el mundo en general al respecto de las nuevas tecnologías es su potencial de desmaterializar. O sea, es decir, de hacer que muchos procesos que antes eran directamente productivos, consumidores de materia y energía, dejen de serlo. En ese sentido, ahí hay una parte de mentira en lo que tiene que ver con la huella ecológica de la misma producción, pero es que además el propio consumo de energía de todas esas tecnologías es elevado y va en aumento, ¿no? En ese sentido hablábamos en un informe de Greenpeace en 2017, ya se hablaba de que el 7% de la energía era requerida por la demanda energética de este capitalismo digital, se proyectaba que pudiera alcanzar hasta el 14% en 2040, los procesos de fabricación eran muy relevantes, ¿no? Calculaban que era básicamente como el 80% del consumo, lo que estaba relacionado con la producción, y eso en realidad hacía muy acuciante también entender una dimensión de este debate, que es cómo esas tecnologías son tecnologías capitalistas, sobre todo no solamente en el hecho de que producen beneficios para esas empresas, sino en que existen diseños que van dirigidos de manera concreta a la reproducción del consumo, ¿no? Y una obsolescencia programada que permita de alguna manera que eso siga siendo un negocio rentable. Desde luego, eso nos lleva también al problema de los residuos, de la desigualdad global en los residuos, que sobre todo acaban normalmente en el norte de África, y bueno, pues la necesidad de pensar en una posible, donde habría un aspecto importante, un margen de maniobra de eso, racionalización de la producción de esos dispositivos que pudiera seguramente alargarse en el tiempo, hacerse mucho más universalizable, modulable, etcétera, ¿no? Pero es que además hablamos ya de que las emisiones asociadas al uso global de Internet, ¿no? También son muy elevadas y van en aumento. Se hablaba de que en los próximos años podía llegar incluso hasta el 25% de las emisiones totales. Es en ese sentido en el que descarbonizar, sin duda, significa desdigitalizar y significa desinformatizar, como ya decíamos, ¿no? Pero es que esa cuarta revolución industrial viene a multiplicar de manera exponencial todas esas dinámicas. Viene a multiplicarlas de manera exponencial porque permite construir, digamos, un mundo en el que la interconectividad sea, digamos, el lazo social básico. A día de hoy, todos hasta cierto punto, más allá de lo que implican las imposiciones de la sociabilidad en una sociedad como la nuestra, podemos prescindir del uso de ciertas tecnologías, ¿no? Podemos no tener un teléfono móvil o apagar un ordenador en un momento dado y quedar fuera de una dinámica que ahora detallaré, que digamos es la dinámica de la economía del dato, que está detrás en gran medida del negocio tan potente que existen en estas gafas. Bueno, si lo que se da es ese proceso que viene a intentar sustentar, o más bien viene a ser condición de posibilidad del 5G del mismo, de una instalación masiva de cámaras, de sensores de reconocimiento facial, de sensores de movimiento que permitan de alguna manera comprender cuáles son los trazados, las utilizaciones de los coches, ¿no? Si se extienden esos coches automatizados, si se extienden drones de vigilancia, si se extienden sensores de interconectividad en nuestras ropas, en nuestros objetos, en nuestros electrodomésticos inteligentes, lo que tendremos es una red muy tupida en la que básicamente esa recolección
de nuestros datos. Esa recolección de nuestros datos hoy ya es cotidiana, ¿no? Tenemos autoras de referencia como Marta Peirano, que nos han mostrado hasta cierto punto cómo nuestra vida es un negocio porque permite precisamente afinar estrategias de marketing, ¿no? Desarrollar proyectos de Big Data, y de alguna manera nosotros somos el producto siempre que no se consume en Internet o que no pagamos por un servicio. Pues imaginaros eso extendido a nuestra vida cotidiana, a nuestro propio movimiento, ¿no? Si además de eso pues pensamos en cuáles pueden ser las vertientes tanto de autonomía al respecto de eso como las vertientes autoritarias, pues el tema se complica más, porque a día de hoy hay una lucha que está recogida en los documentos que aportaban algunos compañeros de energía, ¿no? Que tiene que ver con la neutralidad de la red y la importancia de los movimientos hacker, que bueno, yo creo que es algo que seguramente podamos encontrar un punto de encuentro. Pues la neutralidad de la red sin duda está absolutamente amenazada desde el momento en que se instalan masivamente estas instalaciones, las del 5G y otras, que son propiedad, en muchos casos, de estas empresas privadas y cuyos datos son beneficiarios también de ello. Pero es que, incluso más allá de las empresas, cuando pensamos en referentes como el Estado chino y la capacidad que está teniendo de modular, crear dinámicas de control social y gestión social a partir de todo este entramado de la cuarta revolución industrial, debería preocuparnos, ¿no? Debería preocuparnos mucho más, sobre todo cuando vemos al CEO de Google en el estado de Nueva York diciendo que sí o sí tenemos que avanzar si queremos tener alguna posibilidad de sobrevivir en la competencia brutal del mundo en el que vivimos hacia ese modelo chino. Lo cuenta muy bien Naomi Klein en su artículo Distopía de alta tecnología para el post-coronavirus, ¿no? Intentábamos también en el manifiesto que pusimos a disposición Jorge y yo profundizar también en eso. Entonces, estamos viviendo un cambio de régimen importante, ¿no? Ya vivíamos en esta economía de la atención, ya vivíamos en estos datos, en esta obsesión, más allá de los riesgos sociales y políticos, por tener captado nuestra atención en esos dispositivos como un sustento fundamental del capitalismo, pero estamos viviendo un punto de inflexión que es muy importante. Y ante ese punto de inflexión tenemos que reflexionar de manera crítica y tenemos que primero preguntarnos a quién beneficia. O sea, yo creo que un caso como el del 5G es paradigmático de lo poco que nos preguntamos a quién beneficia cierta tecnología, porque los argumentos en realidad que nos presentan para sustentarlo, perdonadme si hiero la sensibilidad de alguien, me parecen ridículos, ¿no? El aumento de la latencia que nos va a permitir ver en streaming nuestras películas mucho más rápido, ¿no? O esas supuestas, digamos, no sé qué para qué economías de qué país que tengan unos presupuestos de salud no sé cómo de elevados, hacer cirugías a distancia. Bueno, no sé, me entiendo que el tipo de impacto, el tipo de peligros, el tipo de inversión que requiere un aumento de ese trazado como el de 5G, seguramente podríamos encontrar mejores usos para ellos, y creo que deberíamos ser lo suficientemente inteligentes como para ver que a quienes nos benefician no son a nosotros, ¿no? Y además, no voy a ahondar más en eso porque Jorge ya lo ha dicho, en las perspectivas de colapso en las que nos encontramos, en el tipo de horizonte sociometabólico en el que estamos, en realidad es una locura apostarlo todo a la carta de esas dinámicas de aceleración cuando deberíamos caminar hacia horizontes de decrecimiento. Esos horizontes de decrecimiento y esa construcción de resiliencia sustantiva, desde luego no nos debería acercar a dinámicas de informatización, sino a dinámicas justamente de recuperación de saberes, de construcción de autonomía, ¿no? Y de relocalización metabólica, que de alguna manera son las antítesis de todo esto. ¿Eso significa prescindir de toda tecnología? No. Eso implica reflexionar políticamente sobre la tecnología y construir tecnologías autónomas o tecnologías conviviales, tal y como lo presentaba Iván Illich, que sean compatibles y favorecedoras de regímenes democráticos, justos y sostenibles. Y en ese sentido yo creo que el proyecto del ecologismo social no debería ir de la mano de esos procesos de digitalización e informatización. Y lo dejo ahí. Pues muchas gracias, Adrián. Se te ha oído perfectamente, menos al final que has tenido alguna pequeña interferencia, pero se ha seguido perfectamente toda la conversación. Entonces, retomamos el turno de palabras ya hasta que el cuerpo aguante. Por suerte, se van animando las chicas porque hasta ahora solo habíamos hablado tíos, con la excepción de Blanca, que hizo la exposición. Y tiene la palabra Irune, luego Minerva y después Bea. Y Sole también. Perdón, que antes sí que habló Sole, se me olvidó. Y Juanjo, venga, pues empieza Irune. Irune. Sí, ya está, ya está. Oye, esto es que yo pensé que ya habíais pasado de tema. En primer lugar, me gustaría decir qué es lo que pasa con la OMS, ¿no? Porque como que se nos ha acusado de que estamos un poco con una manía contra la OMS, ¿no? Pero no veo yo la manía esa. Lo que hemos tenido realmente ha sido sucesivas y repetidas campañas
desde el comienzo del activismo CEM para que la OMS reconozca la problemática de los campos electromagnéticos, para que la OMS modere su posición a favor de la industria y para que la OMS ponga una regulación como realmente corresponde, adaptada a la protección de la salud. La OMS para nosotros era como lo que necesitábamos y a lo que acudíamos y suplicábamos. Y de hecho hemos ido muchas veces a la OMS a pedir todas estas cosas. O sea que no es que tengamos ninguna manía ni ninguna posición extraña contra la OMS. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que la OMS sistemáticamente ha venido rechazando nuestras peticiones, ha venido atendiendo prioritariamente a la industria y entonces hemos empezado a investigar y hemos comprendido qué es lo que ha pasado con la OMS. Y es que la OMS, desde que montó el grupo de radiofrecuencias y salud, se dejó asesorar por el ICNIRP, la Agencia Internacional para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, y esa agencia, que es totalmente una agencia privada secuestrada por la gran industria de telecomunicaciones, ha sido la que ha impuesto los límites y la que determina las posturas de la OMS, tanto en los límites de exposición que se pueden considerar seguros, como en la cuestión de la electrosensibilidad. Y nosotros hemos repetido 100 veces que eso no podía seguir así, que había que cambiarlo. Hay artículos científicos, por ejemplo, del doctor Hardell, sueco, gran investigador del campo del bioelectromagnetismo, que han mostrado cómo la OMS tiene en su grupo de estudio CEM, tiene todos sus miembros excepto uno compartidos con el ICNIRP, que es la agencia lobby de las industrias. Entonces nosotros criticamos a la OMS porque la OMS es el muro que se opone a una regulación desde el punto de vista sanitario y es el muro que impide que se reconozca la electrosensibilidad porque está funcionando en este área y no nos hemos metido con ninguna otra cosa más, así que pedimos a los compañeros que por favor no mezclen temas como la homeopatía, las vacunas y no sé qué historias, porque nadie ha hablado de eso. En este tema pedimos a la OMS que deje de ser el fiel escudero de la industria, que atienda a la ciencia ya existente y que regule en beneficio de la salud, y eso es lo que pedimos. Y nuestra postura con la OMS es muy concreta, sobre temas muy concretos y sobre decisiones muy concretas y lo que ha hecho con nosotros y sigue haciendo. Esa es una. La siguiente, no sé, quisiera que Juanjo, como lo he escrito, quisiera que me presentara los documentos en que en España hemos hecho campaña contra los contadores inteligentes en base a que emiten wifi. Porque eso, no sé de dónde ha sacado esos documentos, en qué se ha basado, a lo mejor lo ha confundido. Yo no he visto ninguno ni hubiera aceptado ninguno. Nosotros somos conscientes de que toda la instalación en España, a través de Iberdrola y todo eso, se hizo con PLC. Y nuestra crítica de eso no era por el wifi, sino que era por la situación de la electricidad sucia. Os he incluido ahí un enlace para que podáis entrar en la máxima autoridad en la investigación de la electricidad sucia, que es Samuel Milham, y lo podéis mirar. Y luego, pues, otra cosa que me gustaría decir es que si vamos a tener un debate sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia aquí, no sé si algunos compañeros quieren pensar que los demás no tenemos ni idea de lo que es ciencia, pues que se lo replanteen, porque realmente nosotros tenemos estudios de filosofía de la ciencia y de muchas otras cosas y podemos responder perfectamente a eso. Y es que la ciencia en el campo de la biología, de la medicina, de la salud e incluso del medio ambiente nunca puede llegar a ninguna demostración. Las demostraciones son peculiares de las ciencias exactas. Las ciencias exactas como la matemática, la física, pero cuando estamos hablando con sistemas vivos, tremendamente complejos, por mucho que una variable se considere asociada, que nadie ha dicho causal, asociada a un resultado,
Por mucho que se considere que se dé un resultado, siempre puede venir un modelo diferente que cambie toda la situación, que presente una nueva variable y que lleve a la conclusión de que eso fue un error. Y en ciencia biológica y en ciencia médica no existe la demostración y nadie ha dicho eso, pero sí que tenemos que movernos por la asociación, tenemos que movernos por correlaciones y tenemos que movernos por su peso estadístico, porque su peso estadístico es lo que determina que algo sea reputable, que se pueda publicar en revistas revisadas por pares y que se considere ciencia y que se vaya acumulando. Y que no nos impongan un concepto de ciencia que no es válido para las ciencias biológicas, que solo es válido para las ciencias exactas. No sé cuál era el otro tema porque ya se me ha debido pasar, pero bueno, Bueno, esos pues tres yo creo que puntos está bien dejo. porque vamos a intentar ir a hacer intervenciones cortas para que puedan Sí. aportar más gente. Solo decir, como se ha hecho mucha referencia al chat y hay mucha gente que está volcando ahí bastantes cosas, enlaces y tal, lo vamos a grabar, como se está grabando, esto se recoge y se os pone a vuestra disposición. No sé muy bien el De acuerdo. sistema, lo mandamos después Eso un va enlace. relacionado, y Mm. Paco, eso iba relacionado también con el asunto ese de radiaciones ionizantes y no ionizantes, porque es lo mismo. O sea, porque tenemos que distinguir que no estamos en el campo de la física, no estamos en el campo de los átomos materiales, estamos en el campo de las células, como muy bien ha dicho este último compañero que ha intervenido, Carlos Arribas. No estamos en el campo de la física y sabemos, o sea, que un átomo inerte, bueno, aunque tiene sus movimientos y sus enlaces, un átomo no funciona igual que una célula, no funciona igual que un sistema, no funciona igual que un órgano, no funciona igual que un ser vivo, no funciona igual que un ecosistema. Y el que no se rompan los enlaces atómicos del átomo, que es el asunto de lo ionizante, que lo rompe, no quiere decir que no pueda crear un tremendo caos y tremendos efectos nocivos en los sistemas vivos, por todo el funcionamiento de la célula, de su membrana, de sus mitocondrias, de la bioelectricidad y de mil cosas. Y eso va relacionado también con eso, que tenemos que ya dejar la ingeniería y la física en este debate, dejarla de lado y entender que si estamos hablando de salud, estamos hablando de bioelectromagnetismo, de medicina y de medio ambiente, porque esto también tiene efectos nocivos sobre el medio ambiente en general. Gracias. Venga, ahora es el turno de Minerva. Hola, bueno, pues nada, yo quería comentar, como ya hace mucho que pedí la palabra, ya se ha comentado, pero quería hacer otra apreciación añadida sobre los contadores inteligentes. Es cierto que los contadores inteligentes se empezaron a implantar antes que en España, en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países con Wi-Fi. Y hubo una gran resistencia por esta cuestión porque realmente tenían altos niveles de emisión. Tal es así que a España ya llegaron implantando solamente el sistema PLC, pero que hay que aclarar que sí que hay despliegues, no en España, de contadores inteligentes de la electricidad que sí que iban por Wi-Fi. De hecho, yo sí he conocido algunos instalados en España, es decir, no es que no se haya instalado ninguno, algunos se han instalado. Luego, también aclarar que el problema con los contadores inteligentes, que ahora todo el mundo asocia exclusivamente a la electricidad, a contabilizar el consumo eléctrico, se están ya empezando a instalar y ya se están instalando para contabilizar el consumo de agua y el consumo de gas. Estos sí van por Wi-Fi, tecnología Wi-Fi, no van por PLC. Y además también pueden ir por tecnología de telefonía móvil, por tarjeta SIM. Entonces, bueno, simplemente para aclarar que sí que va a haber un potente y se está ahora implementando despliegue de contadores que sí van por tecnologías inalámbricas que emiten bastante desde el punto de vista físico de la contaminación electromagnética. En la parte de, bueno, pues con el debate que ha habido sobre ionizantes o no ionizantes, pues este debate a nivel científico pues es precisamente el debate, ¿no? O sea, está claro que la radiación ionizante nadie discute cuáles son sus efectos aquí ahora y se conoce el mecanismo. Hoy por hoy, con la cantidad de evidencia científica que hay, creo que además es que hay un hecho que creo que todos conocemos,
que es que hay mecanismos hay tecnologías de diagnóstico en la medicina actual que se usan masivamente, que utilizan la capacidad de generar efectos en la biología por parte de estas radiaciones no ionizantes. Con lo cual, no se pueden discutir que tienen efectos. Otra cosa es cómo se puedan valorar o si hay evidencia suficiente o no para valorar la gravedad de sus posibles riesgos, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido y que he escuchado aquí, que es la frase de las tecnologías no son ni buenas ni malas, según se utilicen. Yo me pregunto si en el contexto de Ecologistas en Acción alguien podría aplicar esta frase, por ejemplo, a la tecnología nuclear, ¿no? Entonces, yo no sé si también estamos confundiendo la tecnología como el aparato técnico con sus efectos y todo lo que puede producir, y entonces aquí estamos hablando de la contaminación electromagnética, ¿no? En fin. Bueno, nada, otras cosas que quería decir ya las han dicho otros compañeros. Muy bien, muchas gracias, Minerva. Vamos a seguir avanzando. Ahora le toca a Bea Sevilla. Tengo una duda y es que justo son las 8, no sé si la gente va a parar para los aplausos o no. Lo que decidáis. Cri, 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 cri. Bueno, yo veo que nadie se mueve del sitio, así que debe ser que no. En mi barrio ya hace muchos días que no se hacen aplausos. En el mío sigue habiendo ambiente, da gusto. Solo se escuchan a las 9 las cacerolas. Por suerte aquí no. Venga, pues seguimos, ¿os parece? Vale. Vale, yo era con el tema del 5G no tengo nada que decir. Estoy de acuerdo en lo que decís de que hay que hacer un debate más científico, de revisar pues todos estos estudios que contáis, y me parece todo bien. No sé, que me parece que el principio de precaución siempre está bien, etcétera. Pero sí con el tema más como antidigital, o no sé cómo llamarlo, que estáis planteando tanto Jorge como Adrián, y que también estaba planteado en el documento ese que firmasteis para contexto. Yo ahí sí que tengo varias dudas, o sea, me genera un poco, quizás el tono, quizá luego en el fondo no haya tanta discrepancia, pero este tono así como tan vehemente como contra lo digital, a mí me sorprende un poco y me echa un poco para atrás, ¿no? O sea, con estos términos tipo el sonambulismo tecnológico en el que nos... O sea, perdón, pero que estos términos a mí me generan, incluso a mí, que soy de Ecologistas en Acción, como un poco de rechazo. Entonces me imagino que de cara a la población, pues no sé cómo pueden llegar, ¿no? Porque creo que se critica la tecnología digital en cuanto tal, no el hecho ni del tema, o sea, también, pero además, no solo el tema de que el problema del poder, del control de las empresas, del capitalismo, del extractivismo, del exceso y de todo eso, sino que se está como criticando el hecho de que vivamos en un mundo digital, ¿no? Como que el hecho de que exista esa tecnología. A mí me parece eso peligroso, pues por varias razones, ¿no? Una porque sí que es verdad, como decía antes Sole, que nos ha traído muchas cosas como el conocimiento, ¿no? Y la posibilidad de acceso al conocimiento. Y me parece que meternos en criticar eso, en algunas cosas que sí decía el documento de energía, que sí que estoy de acuerdo, ¿no? Como el tema de las áreas rurales, la posibilidad de que tienen de estar menos desconectadas en cuanto existe Internet. El tema del teletrabajo yo no lo veo un problema, de hecho es una reivindicación de un sector del feminismo desde hace tiempo. Y también, bueno, no sé si al final a nivel de emisiones es peor o mejor que desplazarse al trabajo, pero me imagino que cuanto menos sería una cosa neutra, no creo que sea como para demonizarlo, ¿no? Salvo que sea impuesto, salvo que sea, bueno, esas cosas, ¿no? Pero para mucha gente que sería una opción, no veo por qué debamos de oponernos a ello. Y entonces yo me pregunto si sería posible hacer una campaña más por el decrecimiento en esto, por el decrecimiento de la energía, por servidores más pequeños, con energías renovables, por un uso, pues si tiene que ser por cable, porque el tema electromagnético pues se ve que es perjudicial pues por cable, pero como que me planteo si no es posible que busquemos un uso razonable y, digamos, decrecido de las tecnologías digitales, o si es que nos estamos planteando, como decía también Jorge, bueno, como el contexto va a ser de colapso inevitable y el colapso se va a cargar el Internet, pues entonces empecemos a decir ya que el Internet
fuera prácticamente del todo, ¿no? O sea, y aún así me plantearía, aunque eso fuese así, que en el colapso fuera inviable usar el Internet, si deberíamos de acelerarlo ya. O sea, que no sé qué nos reportaría de cara a la sociedad el decir, esta tecnología ya fuera, y por qué otras no, ¿no? O sea, como que a lo mejor nos sirve todavía para algunas herramientas que nos interesan. Y bueno, eso, sin más, que yo creo que estaría más por una mezcla entre ambos documentos que abogue más por una propuesta de uso razonable de las tecnologías digitales, que no las demonice como uno de los documentos. Y bueno, y a lo mejor tampoco podemos poner que son maravillosas porque tienen todos estos defectos, todos estos inconvenientes que habéis contado, y algunos son muy graves como el extractivismo y las emisiones, pero buscar otra manera de uso, también más democrática. Bueno, como que yo iría por ahí. Gracias. Sole, tu turno. Gracias, Paco. Bueno, lo que veo es que estamos de acuerdo en muchos puntos. O sea, ahora mismo ya solamente con esto poquito hemos visto que no es una cuestión de tecnofobia, sino que se trataría de una buena regulación, una regulación segura que nos garantice el bien común frente al bien propio y particular del capitalismo. Luego veo que también estamos bastante de acuerdo en esto, en que la tecnología ha universalizado el conocimiento y eso es algo en lo que todos agradecemos porque permite que la cultura, que la información deje de ser un privilegio que hasta ahora había sido en universidades, bibliotecas, etc. Y en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, efectivamente también estamos de acuerdo, porque nos encontramos que es una fuente oficial y que encontramos un montón de cosas que no deberíamos encontrar. Así que lo que debemos hacer es intentar ir contra esto, denunciarlo, ponerlo a la vista y denunciar estos conflictos de intereses o malas prácticas en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. ¿Alguien estaba compartiendo la pantalla? No hacerlo, anda, si no es para algún documento que venga bien. Ya está. Gracias, Sole. Gracias. Pues Juanjo. Hola. Sí. En primer lugar, disculpar mi vehemencia antes de la intervención, si alguien lo ha pedido. Decía Irune que de dónde había sacado lo del contador digital. En el documento que pasó el grupo de contaminación electromagnética venía lo de los contadores digitales. Eso lo he sacado de ahí. El tema vi que había como dos documentos. Por un lado, lo que serían las ondas electromagnéticas y la gente que sois más sensibles a este tema, y por otro lado todo el tema digital. Y yo creo que son dos debates que, aunque tengan un punto en común, porque es la tecnología que se utiliza, son dos cosas diferentes. Y yo creo que dentro de ecologistas, la parte de qué queremos que sea Internet, pues yo creo que ahí podemos tener más puntos de encuentro todos los que estamos aquí, es decir, lo que estáis planteando, es decir, que no haya una obsolescencia, que no cambiemos de móvil cada año, que no terminen esos residuos en Ghana, que no tengamos ese extractivismo del coltán, del cobalto, de otros elementos de las tierras raras, y que, por ejemplo, pues que haya una neutralidad en la red, que haya teletrabajo, que haya activismo en la red como estamos haciendo ahora mismo, que se pueda, dentro de la medida que no haya esa brecha digital en la cual, pues en las zonas rurales, hay zonas rurales de España que no tienen conexión a Internet decente, y eso es una cosa que yo estoy viendo en pueblos de Segovia, por la cual cuando el chico va al instituto, es una de las decisiones por las que se cambia de un pueblo a una ciudad más grande, porque no hay Internet para hacer los deberes. O ahora mismo, con todo el tema del confinamiento, yo que soy profesor de instituto en Fuenlabrada, he visto que en función de la renta per cápita y de la situación socioeconómica de la familia, hay unas situaciones muy, muy tremendas, desde gente que solo tiene el teléfono a la madre y por datos que no puede hacer deberes, hasta gente que tiene todo tipo de medios. Es decir, que yo creo que por ese lado podemos tener un punto de encuentro pues casi de todo. Y el documento que se elaboró, ya termino, tenía un toque que lo leías y aunque no se pretendiera dar, tenía un toque tecnófobo, me explico, es decir,
se planteaban desde cosas como las cabinas, que yo sinceramente creo que las cabinas en la sociedad de hoy no tienen razón de ser, es una opinión personal, hasta todo enfocado por la parte negativa de que lo tiene, es decir, Internet y todo lo que es la globalización, y Internet es una parte de la globalización, tiene efectos negativos, pero yo creo que si queremos atraer a gente joven a esta organización, no podemos demonizar eso. Yo tengo 51 años y veo en algunas reuniones de ecologistas que no soy de los más mayores. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias, Juanjo. Ahora ha pedido la palabra Galaxy J6, que me cuesta saber quién es, pero con que lo sepa él o ella. Sí, perdón, soy María. Jorge también, perdón, Paco. Que Sí, sí, después de Galaxy, que ahora nos dirá su nombre, van Julián, Minerva y Jorge. Perdón. Soy María, perdón, que estoy desde el móvil y estoy haciendo otras cosas a la vez, pero estoy escuchando. Y bueno, pues nada, comentar que la exposición que ha hecho Adrián me ha gustado desde el punto de vista de que es un análisis como global, ¿no? Del asunto. A nivel científico, pues tengo muy poco que aportar, obviamente, pero el hecho de que lo que es importante siempre mantener una postura crítica, siempre que en la implementación de tanto de más tecnologías digitales como de más tecnologías de radiofrecuencia, van a conllevar siempre un mayor uso de minerales, un tema de transporte y todos los que están mencionados, ¿no? A nivel generales medioambientales, más allá del punto concreto de la salud, que no es muy importante y que ya veo que no puedo aportar mucho. Entonces, yo creo que es muy importante, no sé si soy yo, como somos de internacional, pues tenemos esa visión y pensamos que la tiene toda la organización, pero como en un comunicado, o sea, en un posicionamiento, mantener esa postura un poco global hacia el tema, un poco crítica, y resaltar los puntos siempre principales, el principio de precaución y el hecho de que, más allá del principio de precaución, lo que no puede guiar en la creación de tecnología es el mercado continuo, ¿no? Como con el resto de asuntos del mundo. Entonces, si no queremos, o sea, podemos, por ejemplo, tener un concepto de mínimo sobre el uso de la tecnología, ¿no? Que pensamos que son positivos, a lo mejor uso de las cabinas que es más controvertido, pero usos sociales que le podamos ver o sea, en este sentido, vamos, perdón, las cabinas es otro tema, pero un uso, digamos, público-social que de alguna manera para ese uso concreto, pues las ventajas puedan ser más allá de los inconvenientes y que el desarrollo de la tecnología se lleve por ahí en un uso cada vez menor, pero además como un poco planificado, porque entre esos dos puntos del principio de precaución y de la planificación en base a criterios de que el bienestar social o que puedan generar, ¿no? Que sea mayor, pues es importante y tener a lo mejor consenso de generales de para qué, a qué perjudican a nivel medioambiental, de la salud, el tema también de la precaución, como genéricos y no a lo mejor meternos, y las cosas que llaman disenso, pues poderlas a lo mejor dejar fuera, ¿no? Y son puntos concretos, ¿no? De tecnologías concretas concretos. Y ya. Gracias, María. Te cambio el nombre ahora y ya te pongo que eres María, si no lo puedes hacer tú. Ahora va Julián. Bueno, continúo un poquito lo anterior que he intervenido, porque igual no ha quedado muy claro. Aprovechando que voy detrás de Galaxy, que Galaxy está interactuando con un móvil, es decir, inalámbricamente, yo sin embargo tengo cable. Y como habéis notado, Galaxy, no te ofendas, pero se te ha entendido muy mal. Tus palabras no eran nítidas. Las mías no lo sé cómo irán, pero las tuyas no. Siguiendo al tema. Medios de comunicación, medios de energía, tecnología de comunicación, tecnología de movilización, de mover las cosas, de mover las personas. La primera empresa mundial que ha habido y que hay todavía, pues son las autopistas, son las carreteras y es la distribución de gasolina.
A eso no lo ha superado, me parece que nadie, excepto que ahora, probablemente del tema que estamos hablando, estemos superando a esa posibilidad de mundializar una cosa, ¿no? Que es la tecnología, las tecnologías de la comunicación modernas. Y en en una televisión antigua, catódica, ¿os acordáis de esa que tenía mucha chepa? El campo electromagnético de baja frecuencia, porque ahí no había ondas de alta frecuencia, no había radiofrecuencias, el campo abarcaba 1 metro hacia atrás o más de 1 metro, o 2 metros hacia atrás. Y un tabique no lo paraba, ese campo electromagnético. Como ahora mismo el teclado de mi ordenador o de cualquier ordenador, me imagino, unos más, otros menos, si tú tienes las manos mucho tiempo puestas en el teclado, tus manos están recibiendo una exposición alta, ¿no? Depende del tiempo que estés con las manos en el teclado. Vamos a ver, si ahora vienen, como todavía sucede, pero me imagino que los países que están emergiendo, la cosa irá como nosotros hemos padecido, la solución sur, la super sur y la requete sur. Es decir, bueno, vosotros en Madrid, M30, M50, M60. Y ahora vienen, imaginaros que vienen ahora con una autopista que es que va por encima de la antigua, pero van a superar los coches porque o sea, por ejemplo, los trenes magnetizados, esos que van como una pelota, ¿no? Como un cohete. O imaginaos que hay que decir que sí también a eso. Bueno, pues con las tecnologías de la comunicación, la ilustración nos trajo la enciclopedia. Con la enciclopedia conseguimos visualizar, los estudiantes consiguieron visualizar cada vez más lo que es el mundo, ¿no? Las tendencias, las teorías y demás. Con esta digitalización es posible que la gente, yo mismo, hayamos agrandado el campo, los campos en los que se mueve la economía, en los que se mueve el ocio, en los que se mueve el arte del mundo. Es posible, es posible. Sin embargo, en una sociedad, si no tenemos en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, es que alguien nos quiere confundir. Yo me acuerdo muy bien cuando un amigo me explicó lo que era Internet y digo, joder, qué bien. O sea que vamos a ir a la biblioteca no a leer libros expresamente, sino que en la biblioteca vamos a compartir un monitor y vamos a comunicarnos con la universidad, vamos a comunicarnos con el gobierno y tal vez con algún amigo. Y joder, yo me quedé maravillado. Pero muy pronto aparece lo inalámbrico, aparece el móvil. Ahí hubo una incisión, un paréntesis del que tenemos que salir, porque la digitalización continua, esta tecnología de las operadoras, porque no es una tecnología estatal, pública. Es pública porque los gobiernos estatales han permitido que 4 operadoras continúen su rumbo, mientras tú des comunicación a los vecinos, a los ciudadanos, a vosotras, las operadoras, os vamos a dejar seguir haciendo vuestros negocios. Y lo que estamos sufriendo es negocio puro y duro. Eso hay que pararlo, ¿verdad, Bien, por Paco? favor. Sí. Ahí lo dejo. Vale, estupendo, gracias. Es que van pidiendo palabras y si no, no va a poder intervenir mucha gente. Minerva, que ya intervino antes también. Bueno, simplemente he escuchado la preocupación por la ausencia de acceso a Internet en áreas rurales y también la preocupación porque haya personas que no tengan los recursos económicos suficientes para tener acceso a toda la parte, digamos, positiva o buena que tiene pues todas estas tecnologías, ¿no? Como el acceso al conocimiento, la interacción social, etcétera, ¿no? Claro, pero o sea, aquí remarcaría, no podemos confundir las tecnologías inalámbricas con el acceso a Internet. El acceso a Internet se puede reivindicar para todas estas zonas rurales, igual que se han reivindicado todo tipo de servicios, pero puede ser perfectamente por cable, ¿no?
Por otro lado, alguien ha comentado, ¿no?, que precisamente, claro, lo que habría que hacer con la OMS pues, es ir y decirle qué es lo que está haciendo mal y cómo los ciudadanos del mundo queremos o qué expectativas tenemos con respecto a qué sería hacerlo bien para el planeta, ¿no?, y para la salud del planeta y de los humanos en concreto. Pues aquí simplemente contar que esto se lleva haciendo por parte de grupos de activistas de todo el mundo, que se han enviado cartas públicas a la OMS, se han pedido participación en determinados procesos de consultas de la OMS, se han denunciado la participación de científicos en cuestiones organizadas por la OMS en la que eran evidentes, claros, públicos y notorios los conflictos de intereses, etc., ¿no? Quiero hilar esto también con otro comentario que ha habido anteriormente respecto a la racionalidad o la irracionalidad de determinados grupos que hay respecto a estos temas, ¿no? El tema de la tecnología o la posible tecnofobia, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que hay que utilizar adecuadamente el conocimiento disponible, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay que, no sé, yo quiero poner el énfasis en que no todas las personas que se oponen a determinados aspectos perniciosos de la tecnología ni son tecnófobos, ni somos tecnófobos, ni somos irracionales, ¿no? Y luego, otra cuestión es, yo creo, o así me siento en Ecologistas en Acción, o así lo he sentido siempre, que no se podría entender una tecnología no alineada con una ecología, la defensa de una ecología que no está alineada con los derechos humanos, ¿no? Y bueno, aquí es un tema que aquí todavía no se ha comentado, ¿no? Pero ahora mismo hay, pues no sabría decir la cifra concreta porque no se conoce con exactitud, pero muy probablemente supera millón de personas que actualmente están quedando totalmente excluidas de la sociedad en la que vivimos, con efectos serios sobre su salud y la posibilidad de participar y de llevar adelante su vida en la sociedad actual globalizada, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que tampoco desde la ecología se puede pasar por alto, ¿no? Independientemente de que además haya otra serie de efectos o peligros sobre otros grupos de seres vivos o sobre la naturaleza. Y nada más. Entonces, con todo esto, pues no sé si sería el contexto Ecologistas en Acción o no para reivindicar las cabinas de teléfono, ¿no? Pero desde luego sería el único servicio público disponible no radiante para esas personas que no pueden acceder a una comunicación si les falla otras, estando por la calle o en cualquier sitio. Y ya está. Gracias, Minerva. Jorge. Bueno, pues un par también de consideraciones. Ya veis, yo creo, lo útil, ¿no?, que es un debate pues, de estas características para poder ir viendo lo que efectivamente dice alguien, no dice, qué tipo de argumentos se pueden poner sobre la mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, leyendo los dos documentos que aportaba una parte del área de energía, nos decía Paco Segura antes, por ejemplo, pues daba la impresión, pero veo que es una impresión equivocada, que se admitía esa versión estándar de, en realidad, pues los intereses industriales directamente implicados en esto, de que no hay ninguna clase posible de afección biológica o de problemas de salud. Ya hemos visto que no es así, por lo menos las personas que habéis intervenido ahora, Juanjo, pues lo habéis dejado claro, ¿no? Entonces ya eso pues es un avance, ¿no? Nos sugería también Juanjo que se podría separar un poco en el debate, yo creo que eso también es útil, separar la cuestión de las ondas electromagnéticas y la contaminación electromagnética de las cuestiones más amplias que suscita la digitalización. Es verdad que este segundo debate es mucho más complejo. Intervienen, al fin y al cabo, en el primero, pues estamos hablando, ¿no?, de hercios y de iones haciendo cosas en las células, y
segundo debate estamos hablando de sistemas humanos, sistemas naturales, el nivel de complejidad es mucho mayor, ¿no? Y sin embargo, yo creo que tampoco necesitamos también plantear este debate. Yo por eso me esforcé al principio en hacer un poco esa cartografía, ¿no? Como de las 10 cuestiones que intervendrían aquí, al menos como mínimo, porque fijaos en lo siguiente, yendo a cuestiones de interés práctico y vital para los movimientos ecologistas, ¿no? Si nuestra perspectiva, que es un poco lo que apuntaba Juanjo, pero también Bea de alguna forma antes, si nuestra perspectiva es la de que vamos a poder seguir funcionando en sociedades de alta tecnología, aunque ojalá pues reformadas un poco de acuerdo con nuestro programa, digamos, en el futuro, si creemos eso, no vamos a ver problemas en situaciones que, si nuestra perspectiva es no vamos a ser capaces de aguantar esas sociedades de alta tecnología y vamos a ir trampeando como podamos por quiebras ecosociales importantes, lo vamos a ver de manera muy distinta. O sea, por decirlo así de forma muy directa, ¿no? ¿Vamos a confiar la seguridad de las centrales nucleares, el abastecimiento de agua y los misiles nucleares a Internet si pensamos que Internet fallará en el futuro? Sería una locura. O sea que, como veis, no es que ese debate más difícil y más amplio sobre digitalización esté desconectada de cuestiones socioeconómicas y sociopolíticas muy prácticas, ¿no? Aunque desde luego el debate se nos complica mucho, ¿no? Y yo creo que también es importante distinguir un poco, separar entre las motivaciones que nos llevan a defender unas cosas u otras, ¿no? Si lo que nos preocupa es la impopularidad de defender una posición fuerte de crítica de la digitalización, digámoslo así. Si nos preocupa que los chavales de 15 años no consigamos atraerlos a las reuniones porque nos van a considerar tecnófobos, pues es una preocupación legítima y tenemos que planteárnosla, pero no es la misma de si esto es buena ciencia o es mala ciencia. O sea, intentemos separar un poco por dónde van los debates. Yo ya os he dicho que a mí, en fin, no recuerdo que gente cercana me haya llamado cosas tan feas como después de haber publicado estos días el artículo sobre la doctrina del shock digital, ¿no? Y sin embargo creo que argumentábamos de manera correcta y pertinente en ese texto. Si me toca aguantar el chorreo de gente en principio cercana porque no se entiende bien, pues ¿qué le vamos a hacer? Me toca hacerlo. A lo mejor como organización pues tengo que tener mucho cuidado en esas cuestiones de la correlación de fuerzas y de las posiciones populares e impopulares, pero no las mezclo con otras, ¿no? O digamos, analíticamente me importa mucho el separarlas, ¿no? O sea, seguramente hay pocas cosas que nos hagan incurrir ahora en mayor impopularidad que una acusación genérica de tecnofobia, porque como hemos señalado antes, en fin, casi todas las perspectivas de algo que se pueda llamar progreso dependen de esa confianza que yo creo que es pues, más bien tecnólatra en algunos aspectos de la tecnología. Pero bueno, analíticamente separemos también pues, unas cosas de otras, ¿no? Y yo en cuanto a... Entonces parece que se va viendo que será más fácil ponernos de acuerdo, ¿no? En un pronunciamiento que recoja pues, todo lo expresado y todo lo que todavía queda por aportarse en el terreno de la contaminación electromagnética, ¿no? Debería ser más fácil y en cambio pues habrá que darle más vueltas y ver cómo se formula a esta crítica de la digitalización excesiva, ¿no? Yo ahí me parece que no estaría de más defender una posición de desdigitalización selectiva y que tenemos muy buenos argumentos para eso también en Ecologistas en Acción. Pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? En este tiempo que viene. Gracias. Pues ahora le toca a Blanca. A ver, dos cositas, una al hilo de lo que han comentado Juanjo y Bea Sevilla. Una cosa es que la técnica sea un derecho, sea una elección, y otra cosa es que sea una imposición totalitaria, que no puedas escapar y que te la impongan. Porque como ha dicho Minerva, es un derecho humano
que las personas que ya tenemos certificados médicos, yo tengo 5 certificados médicos de distintos especialistas que acreditan que a mí estas tecnologías me hacen daño, tengo que tenerlas en mi casa, porque me llegan de mis vecinos, pero además quiero buscar una alternativa y no es sencillo, porque ahora lo que se está tratando de llevar es Internet rural por ondas, y eso es un poco lo que defendían los compañeros de energía, llevar hasta el último rincón del campo por WiMAX, por Wi-Fi, Internet. Eso a algunas personas, como decía Minerva, nos excluye socialmente. Y también pues están saliendo noticias, por ejemplo, que dicen que la Generalitat de Cataluña ha propuesto sustituir los guardas forestales por cámaras de vigilancia. Entonces, yo creo que hay que encontrar un punto, una vía de que disfrutemos de todas las ventajas que nos puede dar la tecnología, que no somos tecnófobos. De hecho, yo he dicho que lo que sé sobre esto lo he sabido gracias a Internet, pero encontrar vías de Internet no contaminante, que eso es el cable, ¿no? Y de no imposición de ese tipo de contaminación a todo el mundo, aunque puedas acreditar con certificados médicos que eso te daña. Por otro lado, no quise alargarme en la exposición, pero sí que quiero compartir con vosotros pues, el hecho de cómo las agencias están capturadas y es algo bochornoso. El caso de España lo tenemos muy conocido. En España hubo un comité científico de científicos independientes que no sabemos por qué se disolvió en 2004. En 2005, la persona bajo cuya responsabilidad se habían puesto los límites de emisión en España creó un comité que se autodenominó Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud. Esa persona ha trabajado posteriormente para el SATI, que estaba financiado por compañías de telecomunicaciones. En un momento determinado, el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud ha pasado a depender del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, que su vocación no es defender la salud, sino el desarrollo de estas tecnologías. Y además, ese colegio está vinculado a Telefónica, a Vodafone y a la red de ciudades inteligentes. El CARS no se le conoce declaración de conflicto de intereses. En 2014 os he comentado que la Ley de Telecomunicaciones imponía que se creara un comité interministerial de radiofrecuencias y salud. El defensor del pueblo, que sabía todo lo que os estoy explicando y comentando, ha intentado con 3 gobiernos sucesivos que se creara ese comité infructuosamente. Solo recientemente se ha aceptado la creación de ese comité. Y para colmo, esa misma persona que ha trabajado para compañías de telecomunicaciones, que ha puesto los límites de emisión en España o que depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, es el responsable en España del Ministerio de Sanidad de todas las enfermedades de sensibilización central, incluida la electrosensibilidad. Es escandaloso, bochornoso y a mí la única palabra que se me viene a la cabeza es corrupción. Entonces, este estado de cosas y esta defensa de que estas tecnologías son inocuas, que ha salido por parte de este señor en todos los medios de comunicación, no la explico más que desde esa postura de corrupción. Y el problema es que ha generado un estado de opinión en toda la ciudadanía, que es lo que piensa que ocurre. Y se basa pues, en eso, en que son personas con un grado de conexión con compañías de telecomunicaciones que es escandaloso. Y los gobiernos lo han permitido uno tras otro. O sea, que hay connivencia de los gobiernos. Y eso está pasando en todos los países. Porque de la misma manera el ACNIR, que era el comité que llevaba esto mismo en Gran Bretaña, se ha disuelto porque una científica ha publicado un estudio en una revista científica, que es un estudio revisado por pares, que denunciaba las irregularidades que este comité estaba cometiendo en sus informes. Irregularidades que también ha cometido el CARS en España, porque ha puesto criterios de búsqueda en sus informes, que luego, criterios metodológicos de selección de estudios, que luego se salta y aquellos estudios que no le interesan no los incluye. Se ha atrevido a manipular actas de estudios científicos cambiando el sentido de sus conclusiones.
Y ya para rematar, ya termino, en Suiza, el gobierno suizo y sus abogados han recibido una carta encabezada por Hardel, que es el científico del que se ha hablado y gracias a cuyas investigaciones la OMS declaró los campos electromagnéticos como cancerígeno de nivel 2B, pues el gobierno suizo ha recibido una carta de Hardel y otros muchos científicos denunciando que el Berenice, que es el comité suizo, y su director, que es Rosli, estaban cometiendo fraude científico. Entonces, cuando hablamos de que la ciencia y de todo esto, hay que saber muy bien de qué estamos hablando, ¿eh? Porque lo que hay detrás es muy grave. Vale, gracias Blanca. Hay pedidas ahora mismo 3 palabras, ya llevamos 2 horas y 36 de reunión, en un tono estupendo, que os agradezco muchísimo. Pero yo creo que deberíamos ir rematando porque hoy no tenemos que dejar el asunto. Esto era un primer momento de intercambio de opiniones para ir identificando algo que ha resumido muy bien antes Jorge, los puntos de disenso, puntos que los que tenemos que tenemos que profundizar más y llegar a acuerdos, cosas que tenemos más o menos asumidas de forma colectiva. Bueno, digamos, era un primer momento, pero no tenemos que rematar nada ni lo podemos dejar en cualquier momento porque vamos a continuar y, de hecho, pues relativamente pronto, ¿no? Entonces, si os parece, damos esos 3 turnos de palabra y cerramos y nos vamos a cenar. Incluso a tomar cervezas, que ya se pueden si hay terrazas libres. Que está difícil eso. Venga, pues Adrián. Bueno, primero una nota un poco metodológica del proceso. O sea, estaba planteado que con esos compañeros, compañeras de energía, igual hubiera un encuentro más allá de este, ¿no? En el que pudiéramos corredactar, porque, bueno, desde el momento en que yo creo que más o menos hay un entendimiento de que lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la base de ese posicionamiento que hemos planteado e ir matizándolo, hemos recibido ya aportes de modificaciones puntuales o de adiciones, pero este debate entiendo que es más complejo. Entonces, en vez de hacernos portavoces de esas otras posiciones, quizá lo más sensato es encontrarse e ir trabajando en esa redacción. En principio era con esos compañeros, compañeras de energía. Si alguien más que ha estado aquí tiene esa inquietud, pues tenéis nuestra dirección, contaminacionelectromagnética@ecologistasenacion.org. O sea, va a ser en las próximas semanas, así que estáis invitadas. Y ahora hablo como yo, muy personalmente, ¿no? Fuera de mi intervención y del grupo, ¿no? Y digamos que yo quizás sí sería un tecnófobo tal y como se plantea, ¿no? Y me parece muy, muy interesante ver justamente cómo funcionan esas terminologías y hacer como una especie de equiparación o pensarlo en términos de qué pasa cuando reflexionamos sobre, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Casi nadie de los que tenemos alguna reticencia con el capitalismo, que imagino que seremos la mayoría y algunos las tendremos graves, nos consideramos capitalófobos, ¿no? Por ejemplo, y tampoco se lo suele lanzar como un arma arrojadiza de ese modo. Yo creo que esta cuestión de la tecnofobia responde mucho más a esa intronización social que existe que a otra cuestión. Y yo creo que hay que diferenciar 3 debates, aquí para mí relevantes. El primero sobre la tecnología inalámbrica y la salud, creo que queda claro sus fronteras. Hay un segundo que es estratégico, digamos, ¿no? Y es al que apuntaba Jorge al respecto de somos una organización, tenemos una visibilidad pública y tenemos unos objetivos sociales y políticos. En ese sentido, yo ahí es donde entiendo que el posicionamiento se puede enriquecer de esas cuestiones como la defensa de la neutralidad de la red, ¿no? Y otras que están en algunos de los aportes, que entendamos, y eso sí que es muy relevante, que están en las antípodas del Internet real, ¿no? Está en las antípodas del Internet que existe, cooptado por las grandes empresas, está en las antípodas del uso del Internet, que es predominante, que quizá unas pocas, unos pocos, utilizamos Internet como una herramienta de investigación. El grueso del tráfico de Internet responde a consumo de audiovisuales, consumo de pornografía, ¿no? Y a día de hoy una captación total de nuestra atención, nunca mejor dicho, para, digamos, una comunicación hasta cierto punto irrelevante, ¿no? Tampoco idealicemos lo que Internet nos gustaría que sea o el proyecto de algunos defensores de Internet con la realidad de un Internet que está ahí para unos usos bastante particulares de forma mayoritaria y respondiendo a unos intereses concretos, ¿no? De todas maneras, ese ámbito de ese debate estratégico es relevante. No es lo mismo, digamos, en una sociedad que se ha digitalizado, que ha articulado su vínculo social a través de Internet, tener acceso a él que no tenerlo. Eso está claro, ¿no? Que no es lo mismo. No es lo mismo tener un Internet que no está cooptado por las empresas que no tenerlo, claro, no es lo mismo. No es lo mismo tener equipos que puedan sortear la obsolescencia programada que tener pues, una dinámica de producción de basura electrónica. Esos son unos debates. El otro debate que me interesa más es realmente hasta qué punto necesitamos como un elemento crucial
las tecnologías digitales, ¿no? Las tecnologías informáticas en la construcción de una vida buena y sobre todo hasta qué punto eso es coherente con todo nuestro marco de análisis, con muchos de nuestros posicionamientos confederales y con el tipo de perspectivas a las que Jorge aludía, ¿no? Por un lado, creo que es una falta de respeto a muchas vidas buenas que de algún modo no necesitan ni sienten que están excluidos ni en su conocimiento ni en su manera de estar en el mundo por no tener acceso a eso, ¿no? O sea, yo creo que hay un conjunto de modos de vida y un conjunto de sabidurías que seguramente se sentirían insultadas con esa equiparación bastante burda entre acceso al conocimiento y acceso a la Wikipedia, más o menos, ¿no? Porque creo que a los artículos científicos, primero, tienes que tener dinero para pagar normalmente y, digamos, que accede una parte minoritaria de la población. Pero es que además no confundamos, digamos, lo que son las facilidades que Internet nos da en un mundo que ya ha sido moldeado por la presencia de esas tecnologías con la deseabilidad per se. El teletrabajo es deseable en un mundo que está articulado en base al trabajo asalariado y en donde tu trabajo está a una distancia muy larga. Pero ¿realmente nos parece más deseable el teletrabajo que un trabajo cooperativo a pequeña escala con la gente que tenemos cercana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos parece que significaría universalizar el conocimiento? Pues yo en el proyecto ilustrado no recuerdo nada de Internet, ¿no? Y veo que tampoco fuera muy relevante. Y sí que veo que muchas de las herramientas que de ese proyecto habíamos conservado, como por ejemplo la prensa, ¿no? Como por ejemplo bibliotecas reales, como por ejemplo nuestra propia capacidad de atención y reflexión crítica, están siendo muy, muy limadas y muy mermadas por la presencia de esas tecnologías a día de hoy. O sea, hablamos de la era de las fake news, eso tiene mucho que ver con la disolución de la prensa, hablamos de el absoluto hándicap que tenemos para poder concentrarnos en desarrollar un posicionamiento crítico, y eso está absolutamente mediado por la presencia de las TICs, ¿no? Y podemos hablar de otras tantas cosas. Entonces yo creo que plantear de manera descomplejizada, ¿no? Sin tener ningún miedo a esas repercusiones, que yo como no tengo Twitter, pues no me ha tocado lo de Jorge, me alegro por ahí, ¿no? Que podríamos tener una vida deseable que no pasara por el uso masivo de esas tecnologías, debe ser como poco contemplable en una discusión razonable. Dicho lo cual, en nuestro posicionamiento nunca se decía eso. Se decía que podía tener sentido mantener Internet, que se podía rearticular justamente de manera libre y no mercantilizada, que podía tener sentido mantener equipos, ¿no? Que fueran no inalámbricos para garantizar ese acceso, como lo han hecho las bibliotecas. ¿Por qué necesitamos un equipo en cada casa? O sea, eso quizá lo necesitamos ahora que la escuela tiene menos recursos, que la escuela se enfrenta a una situación excepcional, pero digo yo que el ideal debería ser que los espacios fueran presenciales, que se desarrollara una actuación social que no redujera el conocimiento de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para mi proyecto de decrecimiento, que además se tiene que enfrentar a esas perspectivas de colapso y que tiene que funcionar en una vida buena, ¿no? Digna para todos, no solamente para los que vivimos aquí, en ese contexto de acceso decreciente a energía y materiales, pues la tecnología digital está en una posición absolutamente secundaria. O sea, seguramente necesitaría mucho más trabajar en la contemplación que en facilitar esa digitalización. Y para que no se diga que no había un tecnófobo en el debate, por lo menos. Bueno, queda constancia de la tecnofobia de Adrián. Juan Carlos. A ver, he tomado algunas notas y tengo un batiburrillo. A ver, os cuento. Pues llevar 3 horas menos cuarto, contente. Ya, os cuento. Es que me viene, además me sugieren muchas cosas todo lo que estoy oyendo. Una anécdota, por cierto, bueno, se nos dio de baja un socio que era físico de formación, Adrián también lo es, cuando reboté una convocatoria esta que hubo hace unos meses sobre el 5G, que tampoco es que era nuestra, pero se apoyaba, ¿no? Y una convocatoria contra la instalación del 5G, vamos, pidiendo cosas un poco sensatas como la aplicación del principio de precaución, etcétera, etcétera, o esos comunicados que han salido en la que están colgados en nuestra web sobre pues, el posicionamiento del defensor del pueblo, etc, etc. Y bueno, yo hablé con él por teléfono para ver por qué era la baja y demás, y le sigo manteniendo informado, y de hecho ese artículo o ese vídeo sobre bioingeniería que he mandado hace un rato se lo envié también, ya no contestaba nada, como quería seguir estando en contacto. Esto que acaba de comentar ahora Adrián me sugiere, las herramientas efectivamente no son neutras. Yo creo que eso es algo de lo que se decía en la contraargumentación que se envió desde el área de energía, no por toda el área, pero sí que se hablaba de la neutralidad de la tecnología 5G o de otro tipo de cosas. No es cierto, ya lo he dicho Jorge al principio, no es cierto. Esto es una afirmación ideológica. Por ejemplo, las armas son tecnología. Un misil, alguien podría decir que un misil es neutro o que una pistola es neutra, está fabricada con el fin de matar. O sea, está clarísimo que no. Pero es más, es que también las herramientas inducen... se ha dicho a veces, bueno, ya sabéis, estos juegos de palabras que venían del materialismo y el evolucionismo, que decían la necesidad crea el órgano,
Pero es que también es al revés, el órgano crea muchas veces la función. Quiero decir que hay herramientas que una vez que se introducen en el sistema que quiera que sea, crean su propia dinámica. Y en este caso hay una creación de necesidades puramente artificiales inducidas por la tecnología. Tecnología que nadie ha reclamado previamente, que no respondían a una necesidad, sino que son un invento de alguien que, bueno, que está sobre el laboratorio, sobre el papel, que se pone sobre la palestra y que induce su propia dinámica y que nos arrastra. Y yo quiero decir una cosa que igual me deja solo, es una opinión personal, pero es lo que pienso y lo que siento, y lo digo, ¿no? Igual parece muy excesivo y me coloca también en el saco de los tecnófobos. Yo dije en el área de energía, en una reunión así del área de energía, antes de hacer este documento que se ha enviado, a cuya reunión ya no pude asistir, a cuya reunión específica no pude asistir, cuando se nombró la palabra tecnofobia, que bueno, por otro lado está la tecnofilia, por otro lado incluso la tecnolatría que acaba de nombrar Jorge. Entonces, si nuestro argumento, nuestra opinión es ponderada, bueno, cada uno percibe una parte de lo que ve, una parte del mundo, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué es lo que pesa mucho más? O sea, el grupo de tecnófobas o de luditas o de gente que odia el maquinismo, pues seremos 4 esgarramantas si es que yo estoy entre ellos. Pero yo lo que creo que pesa muchísimo más, porque tenemos a los grandes gigantes tecnológicos y a los amos de este mundo, que son las multinacionales, etcétera, etcétera, y a toda la población seducida por un poder de la tecnolatría, que para mí, por cierto, es tanatolatría. O sea, yo creo que hay detrás de eso, pero bueno, esto es una reflexión antropológica, yo creo que hay un verdadero culto a la muerte en la seducción por la tecnología. Pero bueno, esa es una reflexión de que no seguramente para hoy. Bueno, a lo que voy, yo creo que pesa mucho en todo esto el poder de las corporaciones y una visión que es mucho más, a mí me parece, ponderativamente, lo que si se hiciera una encuesta o lo que quiera que sea, yo creo, o en fin, una cosa de estas que se hacen, yo creo que hay pesa mucho más la tecnología, la tecnofilia, esto que la tecnofobia. Pero voy a decir lo que iba a decir antes. Para mí, por gordo que suene, el teléfono móvil como tal, el teléfono móvil es un atentado contra la dignidad humana. Como suena, es un atentado, es incompatible con la dignidad humana. Bueno, yo tengo teléfono móvil, tengo el mío, que es un cacharro que jamás ha estado conectado a internet, ni tiene WhatsApp ni estas cosas, y que lo uso residualmente porque no sé cómo sacarle las muchas... y llevo el de Ecologistas en Acción, que también es una cosa muy rudimentaria, que ni siquiera tiene suficientes datos, y que lo pedí solo para hacer una llamada, pero se quedó conmigo y es un teléfono que me tiene sometido y esclavizado día a día. Hoy mismo han llamado a un tipo afectado por un desahucio, nos preguntaba porque ha visto que estábamos en Madrid en ese tipo de plataformas e incluso le ha acabado dando una solución para lo que estaba buscando. Juan Carlos, pero venga. Sí, yo creo, a ver, es que si se habla de realidad, que es una palabra que no me gusta, yo creo que no se puede pensar como el móvil como algo en abstracto. No, el móvil lleva asociada toda la minería del coltán, lleva asociados gravísimos atentados contra los derechos humanos, esclavitud infantil, todos lo sabemos. Alguien dirá, no, pero esto se podría utilizar, pues hágase. Pero es que si no se utiliza, lo que tenemos ahora, de facto, es lo que estoy diciendo, no es otra cosa. O sea, tenemos que ver esa cara B del progreso, que también es un constructo ideológico que pesa bastante y a veces lo mentimos. Bueno, voy a ir terminando. Perdón, una cosa, y esto ya es... en cuanto a la digitalización, pensemos también que, bueno, es una forma de conocimiento, pero también de control social, la voluntad de saber, los libros de estas referencias Foucaultianas, y es una manera de poder la digitalización. La vida no es digital, nuestro cerebro no es digital, ni la vida es digital, se mueve por otros parámetros, los analógicos. En el desarrollo de la inteligencia artificial hay también una voluntad de poder muy expresa por parte de unos sujetos que son los que la promueven, y no sé si esto está está en el programa de Ecologistas en Acción, apoyar ese tipo de programas de inteligencia artificial. Y bueno, mucho cuidado también con las palabras porque encierran muchas supersticiones. Yo hay algunas que me he prohibido utilizar, por ejemplo, la palabra realidad, la palabra futuro, la palabra existir, porque buena parte, no futuro, dejó futuro aparte, pero realidad es que se inventó para Dios, ¿eh?
tiene otros, no se puede reducir estrictamente, pero vamos, todo el discurso que hay en torno a la realidad, y parece además que es parte de la ciencia la que se pone detrás de eso, es que ese lens realísimo en la Edad Media se puede rastrear filológicamente exactamente cuál es la ideología que está debajo de esa palabra o de la palabra existir que se inventó en el credo de Nicea. O sea, está completamente. Entonces tengamos mucho cuidado con el lenguaje, que tampoco es neutro. A la gente igual le parece esto de risa, pero bueno, yo espero contar al menos con Jorge como aliado en este discurso filosófico, aunque sea un poco, tengamos bastante cuidado con el lenguaje, que en absoluto es neutro. Disculpad el batiburrillo y creo que más o menos he dicho todo. Ay, mira, solo una cosa, una anécdota que me parece graciosísima, ya sé que os voy a hacer sufrir. Yo vi un documental hace unos años en la cadena Arte, era un documental en francés, muy bueno, sobre ya no está en YouTube, desapareció y solo quedan rastros. O sea, pequeños trailers de unos minutos, se llamaba Los Yarawa, no recuerdo qué más. Los Yarawa son un pueblo que vive todavía, bueno, ya ha habido contactos con humanos, pero se puede decir que vive todavía en la Edad de Piedra, viven en cuero, sin taparrabos. Hay que tener cuidado con ellos en algunos contactos que hubo, porque claro, como no conocen, son un poco agresivos con lo que desconocen. Y están en las Islas Andamán, colonizadas por la India, y un proceso de aculturación, de inculturación muy, muy duro. Además está teóricamente prohibido el acceso a ese archipiélago. Y en el tsunami que hubo ya hace más ya de una década en el Índico, fueron el único pueblo que no sufrió ningún daño. Ni todos los sismógrafos del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, avisaron. Ellos vieron que los animales, que como sabéis, bueno, pues tienen ese sexto sentido, esa percepción para nosotros extrasensorial, huían todos hacia el monte, subían arriba e imitaron lo que hacían los animales. Muchas veces hablamos nosotros de soluciones basadas en la naturaleza. Todo nuestro conocimiento acumulado de ciencia pura y dura, de tecnología, no fue capaz de prevenir. Me parece una anécdota francamente exquisita, ¿no? El ver cómo, yo no estoy haciendo tampoco aquí una apología del primitivismo, no soy tan inocente. Ha sido la propia tecnología la que ha dicho que ya había hablado bastante. Entonces, se ha cortado solo la comunicación. Solo queda Julio y cerramos, ¿vale? Venga. Vale, gracias. Mucho yo lo voy a poner un poquito más de su fácil. saber en el área de energía. Creo que tenemos que aprovechar su mucho conocimiento en el área de energía. Y entonces, bueno, vaya desde aquí un saludo y un abrazo para todo el mundo. Si nos hemos manifestado con vehemencia, porque yo también pertenezco a ese secta de los vehementes. Gracias. Venga, Julio. Vale, gracias. Ante ese mimetismo, ¿no?, del lenguaje que ridiculiza cualquier crítica al modelo tecnofílico, yo lo pongo un poquito más fácil que Adrián, en el sentido de que no hace falta tener una crítica especialmente o que nos encuadremos en un marco tecnofóbico para aplicar o para pedir el principio de precaución tal y como ya lo han solicitado desde el campo científico y desde diferentes instituciones. Y esto es muy fácil y tiene mucho que ver con la vida diaria. Las medidas que pidió la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el 2011 son medidas que son practicables y que no eliminarían en absoluto la tecnología y que supondrían un gran avance en la lucha contra la contaminación electromagnética. En concreto, ya nos lo comentó un poco Blanca, la resolución del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, se solicita aplicar los principios de precaución y mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible, adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, en particular a la población infantojuvenil. Y cuando va buscando soluciones concretas, ¿qué nos dicen? Pues en las escuelas, cambiar el wifi por el cable. A nivel de niveles de exposición, poner niveles de exposición más bajos que atiendan a los efectos biológicos que ya vamos conociendo. Especial atención a las personas electrosensibles, o sea, reconocer la necesidad de zonas blancas. Y así un montón de medidas más, incluyendo el garantizar
que los consejos y consejeros científicos que tengan que hablar o decidir en este campo sean independientes y no tengan que ver nada con la industria. Esto no hace falta ser tecnofóbico para apoyar esta resolución. O sea que desde el campo de la salud incluso se puede decir que lo ponemos más fácil, a pesar de que parece que como que hay una conserva cultural repetida en los medios de un modo constante en la que se ridiculiza cualquier opinión crítica que no vaya a favor de esa buena ciencia, de la certeza causal que nos están imponiendo en el discurso, en los medios de comunicación y a nivel institucional. Gracias por aguantar y pido disculpas también por la vehemencia que tuve en la primera intervención, pero realmente cuando escuchamos los discursos de los lobbies en boca argumentos, entenderme bien, argumentos de los lobbies, en boca de compañeros de Ecologistas en Acción, es difícil controlar los sentimientos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Quedan 3 minutos y medio para llegar a las 3 horas. Yo creo que está bien. Yo, al revés de lo que ha dicho Julio al final, quería agradecer muchísimo el tono del debate, que me parece que ha sido de lo más constructivo, pues sí, con vehemencia y con asertividad muchas veces, pero no ha sido ni ofensivo ni... Y yo creo que ha permitido, bueno, pues crear un marco para seguir avanzando y seguir reflexionando sobre estos temas. A mí me ha resultado interesantísimas las reflexiones que se han vertido aquí y yo espero que más gente se anime a pensar sobre esto, que pienso que nos vendrá muy bien. Hemos participado 60 personas, entre gente que hasta un ratito se ha ido tal, pero ha habido un grupo de 40 que aún sobrevivimos aquí, 39 estamos ahora, que hemos aguantado hasta el final, o sea que yo creo que también es una representación grande. Y bueno, pues se trata de seguir avanzando, de seguir puliendo estos asuntos que más nos separan y matizando las cosas para que recojan todas las sensibilidades y yo creo que vamos a hacer un buen trabajo y que la posición que defienda Ecologistas en Acción probablemente sea de las pocas que tengan un enfoque un poco crítico hacia esto, que hay un encarrilamiento de toda la sociedad tremendo, ¿no? Y entonces una visión crítica ahí yo creo que es muy, muy interesante. Pues en el sentido que ha dicho antes resumió muy bien Jorge los distintos posicionamientos, no me entretengo. Adrián ya ha anunciado una reunión como bipartita para ir ajustando cosas entre gente que más implicada ha estado en estos asuntos, a la que todo el mundo está invitado. Esto que hemos grabado lo vamos a poner a disposición vuestra junto con el chat, que ha sido de lo más promiscuo. Ha habido ahí un montón de cosas que no da ni tiempo a ver. Y bueno, pues sí, seguiremos acercando posiciones y yo creo que la reflexión a mí me ha resultado muy útil, las que he visto de un lado y de otro y me dan claves así muy interesantes para colocarme. Pues nada, si os parece con esto lo dejamos y el que se pueda tomar y quiera una cervecita, pues que la disfrute y el que no, pues a cenar.